Hola a todos, hoy es martes y ya tengo fibra óptica. Ahora todavía no acabo de hablar y ya está el proceso terminado. La rapidez de la tecnología. Qué bueno. eh, el día de hoy martes, que deseo como siempre que sea un buen día para ustedes y que marche como ustedes lo merecen, es decirles que voy a tomar distancia, sí, pequeña distancia, de nuestros asuntos locales para tocar un tema que ha pasado desapercibido, pero que nos debe invitar a todos a poner una poca de atención. Este asunto en Europa de la OTAN ante una posible guerra frontal contra Rusia, lo cual implicaría básicamente ponernos al borde de una catástrofe final para la humanidad. Eh, Cuando yo, en el 62, yo tenía 18 años, se dio la famosa crisis de los misiles en Cuba, en donde el presidente Kennedy eh, pues ordena a la Marina de Estados Unidos que bloquee, creó un cerco alrededor de la isla para evitar que barcos eh, de origen soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pudieran llegar a los puertos a ofrecer pues, mercancías y productos que les estaban bloqueando desde ese entonces los gringos en esa actitud preponderante, arrogante y jactanciosa, es decir, como este gobierno me cae mal, bloqueenlo, sancionenlo económicamente y a ver si se fastidia. La tirada es crear tanto malestar ante la carencia, ante la ausencia de productos y de servicios, que esos pueblos se rebelan, crean una gran revolución y tiran a los gobiernos. Pero se han topado con que la gente de esos pueblos entiende, tiene dignidad y dice, estás lastimando a mi gobierno, que es mi gobierno, y no te lo voy a permitir, así que yo aquí me voy a aguantar las precariedades que me estás condenando y aquí me voy a aguantar. Y así dicen. Pero bueno, ocurre eso en ese año y yo me acerco con mi abuelo, que era un hombre bastante conocedor de los temas, era médico militar, había estado en la División del Norte, que era el ejército de Francisco Villa, y había establecido las bases de creación y fundación de la Escuela Libre de Medicina, que actualmente está dentro de la responsabilidad del Instituto Politécnico Nacional, y ahí se da medicina homeopática y alternativa. Bueno, entonces yo me acuerdo que le dije, oye, bueno, está bien que los barcos, todo, pero ¿por qué tanto encono, así con esa palabra elegante usé, por qué tanto encono contra Rusia, contra la Unión Soviética? Él hizo una pequeña pausa y dijo, yo creo que por envidia, no, por envidia. Europa siempre le ha tenido envidia a la magnitud del país que es Rusia, porque Rusia pues, es 3 veces más grande que toda Europa. Y además le tienen rencor, envidia o temor porque la Unión Soviética fue la que detuvo y después aplastó a la maquinaria nazi. Los detuvo en la batalla de Stalingrado, que era el sexto ejército dirigido por von Paulus, y ahí empezó la debacle del ejército alemán. Y después vino la famosa batalla de Kursk. La batalla de Kursk fue en la historia la batalla entre unidades de tanques, la más grande de ese momento. Las guerras han cambiado ahora, ¿no? Pero hay imágenes de esa famosa batalla donde se ven así como si fueran hormigas de un lado y de otro tanques
enfrentándose unos contra otros. Esa batalla de Kursk, que también la ganaron los militares rusos, ¿no? Pues ya fue como la última línea de defensa y después fueron avanzando, hasta llegar a Berlín. Y eso, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que eran los aliados del otro lado, que era el frente occidental, pues se apuraron, se habían estado haciendo güeyes, porque había yo creo que dentro de la visión de los ministros de esos países era Alemania que aplaste a Rusia, y nosotros ya después nos lo repartimos. Llegamos a un acuerdo con Alemania, pero nunca pensaron que Rusia es Rusia. Y se vinieron en contra y se apuraron. Estados Unidos siempre en todas las guerras, en los últimos momentos, la Primera Guerra Mundial del siglo XX fue de 1914 a 1918. Y los Estados Unidos entraron a finales del 17. La Segunda Guerra Mundial es de 1939 al 45. Y los Estados Unidos en Europa entran en junio del 44 y la guerra termina oficialmente el 5 de mayo del 45. O sea que les toca muy poquito. Sí es cierto que ellos tuvieron su frente en Japón. Ahí sí tuvieron su pelea. Ahí sí. Pero en el lado de Europa, pues nada más estaban esperando que se colapsara la Unión Soviética. Eran aliados y sin embargo tenían una enorme desconfianza. ¿A qué se debe? A que en ese entonces la Unión Soviética representaba una visión del mundo totalmente opuesta al capitalismo. Era la visión del comunismo y eso les causaba temor. Y por eso creaban las campañas sucias, ¿no? Si gana el comunismo, te quitan tu casa. Si gana el comunismo, te van a llevar tus hijos y les van a enseñar una doctrina que niega la existencia de Dios. Si ganas, se va a derrumbar la familia. El comunismo es una tiranía, el comunismo tiene esclavizados a todos con látigos. Así, como campaña negra, como campaña sucia. Eso es lo que estaba ocurriendo. Bueno, y ya, bueno, esa conversación termina mi abuelo diciendo, además, porque tiene una enorme riqueza en su subsuelo. La han querido siempre. Y me dijo esto. A Rusia nadie le ha ganado. Rusia ha tenido guerras contra Suecia, contra Polonia, contra Finlandia, contra Francia, la Francia de Napoleón, contra la Alemania de Hitler y sus asociados, sus países satélites, y siempre ha salido adelante. Quien se mete con Rusia se mete en un callejón oscuro, ¿no? Eso me lo dijo en el 62. Bueno, y empezó que la Guerra Fría. Y que si los rusos lanzaron el primer satélite, el famoso Sputnik, y que luego el primer cosmonauta, Gagarin, y los gringos apenas podían levantar sus cohetes. Entonces siempre un conflicto. El asunto del 62 es que no se cumplen ciertos acuerdos de que ya se acabó la guerra y bueno, somos aliados, ¿no? Decían los rusos. Sí, pero estos no nos gustan, vamos a ponerles pequeñas fronteras, ¿no? Y entonces en la balcanización de Europa, que llegaron nuevos países, se empezó a constituir lo que es la OTAN, o la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Norte del Atlántico. Un tratado de asistencia recíproca entre los países que constituyen esta fuerza que se le llama el mundo occidental, ¿no? La Unión Europea, patrocinada, subsidiada y subyugada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando termina el desastre de la Segunda Guerra Mundial, pues
pues, un desastre todo, ¿no? Las ciudades bombardeadas, sin edificios, sin infraestructura, sin industrias. Y entra el famoso Tratado Marshall para ayudar a todos esos países a que se recuperaran. ¿Por qué? Porque no había actividad económica, no había actividad social, cultural, educativa. Había que reconstruir las ciudades a marcha forzada. Por eso siempre se ha dicho, ¿no? Es que fácil es iniciar una guerra y qué difícil es terminarla. Bueno, todo esto viene a cuento porque cuando termina cuando digamos se colapsa la Unión Soviética, por un lado Gorbachev en tratos con Reagan, con un Reagan prepotente, ignorante, y Gorbachev demasiado considerado, pues fue arrastrado a una situación donde se crearon unos protocolos del Tratado de Minsk, en el cual se decía, bueno, se acabó el conflicto de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética por un lado y nosotros por otro lado, bueno, vamos a hermanarnos, no nos vamos a integrar, pero vamos a desaparecer esos organismos militares nacionales que están así como, si te vienes para acá, acá te estoy esperando, manito, llégale, ¿no? Que era la OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se disuelve y todos esos estados asociados a la Unión Soviética recuperan su autonomía y empieza lo que es ahora la nueva Europa. Rusia sola y los demás unidos dentro de la OTAN. El más reciente es Suecia. Y ha querido estar ahí Ucrania. Y Ucrania es la parte traidora de lo que fue el gran país Rusia. Sigue siendo un gran país, pero tiene esa piedra en el zapato, que es los peleles de Zelensky ahí, que es un régimen neonazi. Y por ahí aparecen citas de que estamos luchando por la democracia. ¿Cuál democracia, hombre? Ahí son neonazis. Prohíben que se hable ruso. Se destruyen los símbolos históricos, los monumentos. La literatura rusa está prohibida. Imagínense, prohibir a Gogol, a Dostoyevsky, a Tolstoy. Pues, ¿cómo? Bueno, así están. Pero bueno. Y entonces empezó en el 14 el conflicto de Ucrania y Crimea. Crimea pertenecía a Rusia, Rusia recupera Crimea y se hace un escándalo, ¿verdad? Y luego vino la zona de Donbass, que es la parte que se quiere separar de Ucrania y que quiere pertenecer a Rusia. Son autonomías de esas poblaciones. Y los ucranianos dijeron, vamos a darles en la torre, vamos a darles hasta que ellos dijeron, no, pues necesitamos que alguien nos ayude. Y es cuando entra Rusia. Rusia dice, bueno, esta gente está de este lado, está pegada a mi frontera y está en contra de esta zona que es Ucrania. Entonces vamos a reconocerles su derecho a la autonomía y los vamos a proteger como parte de la Federación Rusa. Y en el 2022 empieza el conflicto. Rusia ha hecho intentos, hay borradores, el tratado que se hizo allá en Turquía y en otros lugares donde se ha tratado de que, bueno, nosotros lo que queremos es que no haya presencia nazi en el gobierno de Kiev y que un asesino nazi que mató a miles de rusos y de judíos y de gitanos y de comunistas es ahora el héroe nacional de Ucrania. Y lo que queremos es desnazificar el país y que respeten la autonomía de esta región. Y los otros no quieren, pero no es que no quieran, no pueden contra Rusia. Rusia es mucha pieza para Ucrania. Y Ucrania, ¿por qué se ha sostenido 2 años? Porque Estados Unidos y la OTAN, basados en el famoso recurso de la guerra, ha decidido, primero que nada, la patria, la libertad, bueno, la libertad nuestra, ¿no? De hacer lo que querramos, ¿no? La democracia,
Bueno, pues sí, es bien importante, ¿no? Aunque sea nuestra fallida democracia, pero que haya democracia. Eso dicen. Pero lo que importa es el dinero. Establecen economía de guerra y empiezan a entregar 400.000 millones de dólares en armamento, 400.000 en dinero, en todo, a Ucrania. ¿Para qué? Porque no les gusta Rusia. Rusia, yo pregunto a nosotros aquí, en corto, entrevista de banqueta, ¿a ustedes tienen alguna queja de Rusia? ¿Tienen ustedes alguna queja de Rusia? En la historia de Rusia, en la historia de México, ¿ha habido alguna vez un conflicto? ¿Por qué muchos mexicanos aborrecen a Rusia? ¿Por lo de comunismo? Comunismo, bueno, en Rusia no hay comunismo, en Rusia hay una economía mixta, de mercado. ¿No les cae bien Putin? Pues es problema de ellos, porque Putin es un estadista y estos de acá son unos barbajanes que están hablando de guerra. Y ahora, y es por lo que toqué el tema de hoy, es que hace poco Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que habría que considerar la posibilidad de ya llevar fuerzas especiales francesas a la frontera de Ucrania con Rusia. Eso ya es una declaración de la OTAN. Y Alemania encontraron una grabación de casi 40 minutos, un audio, en donde militares alemanes están planeando cómo destruir el puente de Crimea y cómo prepararse para una posible confrontación militar contra Rusia. Y ya lo dije alguna vez, Hitler llegó a las fronteras de Rusia con su operación Barbarroja, acompañado de otros muchos países europeos, todos contra Rusia. Rusia es una potencia en muchos aspectos, una potencia nuclear, económica, artística, cultural, científica. Y han estado ahí, es un espacio enorme y con una riqueza en muchos aspectos. Trigo, gas natural, petróleo, otros minerales importantes, ¿no? Litio, el uranio, cosas así. Y eso es lo que quieren. Quieren ver si pueden desmantelar a Rusia para cada quien agarrar una porción. Hubo una frase que por ahí dijo un ministro, entiendo que polaco: si Ucrania cae, cae Europa. Entonces es una exageración. Lo que sí es, si Ucrania cae, Rusia va a tener más del 35% del trigo en el mundo. Esa es una riqueza que no quieren que se les escape. Y por eso en la guerra, el patriotismo, sí ha habido momentos en donde la patria está en peligro y hay que unirse para ir a defenderla. Pero las más de las veces son cuestiones económicas. Y entonces aquí el asunto está, y a mí me parece muy preocupante, que se esté hablando tanto por parte de Europa de que hay que estar preparados para enfrentarnos una guerra ahora sí contra Rusia. Y Putin dice, bueno, nosotros no queremos eso y lo saben muy bien nuestros colegas del occidente, pero nosotros, si alguien nos agrede o alguien nos ataca, tendremos que responder. Y eso es lo que quiso decir aquel cuate. Recuerden a Napoleón y recuerden a Hitler. El que se mete con Rusia se topa con pared. Fue el tema de hoy. Hoy martes. Nos vemos el jueves. Fíjense, terminen bonito este día y todos los demás, claro. Y seguimos en contacto. Viene esta conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo tengo algo interesante que platicarles del origen del 8M, o sea, 8 de marzo. ¿Por qué el 8 de marzo es tan importante para esta conmemoración, para este movimiento? Nos vemos el jueves. Espero que ya esté en orden, creo que ya está en orden todo. Ayer mandé algunas emisiones atrasadas porque pues, me di cuenta que ya estaba
esto caminando a velocidad vertiginosa. Cuídense mucho, se portan bien. Me da mucho gusto saludarlos y desearles lo mejor como siempre. Se portan bien. Adiós.